Hola, hoy vamos a comenzar con el capítulo número 4 de la asignatura denominado Laboratorio de la Voz, por la que vamos a hacer una introducción de la importancia que tiene este tipo de implementaciones que se pueden utilizar en la carrera. El laboratorio de la voz, como así se lo denomina, es un método de análisis acústico digital que nos permite evaluar los parámetros de la voz en forma objetiva. Aclaro que estoy leyendo el capítulo 4 de nuestro libro, de nuestro apunte, así que ahí pueden seguir exactamente lo que estoy mostrando acá. Este análisis acústico de la voz es un estudio no invasivo y consiste en grabar la voz de la persona a través de un micrófono unidireccional que capte la gama de frecuencias de sonido del habla. Bien, acá es importante lo del estudio no invasivo, dado que nosotros no podemos realizar ninguna práctica médica. Entonces acá simplemente vamos a grabarle la voz al paciente o al individuo en cuestión y no vamos a estar haciendo ninguna práctica médica con él. Lo que sí es importante acá destacar, a través de un micrófono unidireccional. ¿Qué significa esto? Que el micrófono tiene que estar apuntando en una sola dirección. No pueden ser de esos micrófonos que captan el sonido en 360 grados. Bien. Y que además capte las frecuencias del sonido del habla. O sea, no me interesa que sea un micrófono que capte alta frecuencia o baja frecuencia, sino el rango de frecuencia del habla. ¿Cuál es el rango de frecuencia del habla? Estamos entre los, podríamos decir, 80 hercios hasta los 500 hercios, digamos, al menos los tonos fundamentales. Después de ahí puede haber voces que tengan frecuencias o armónicos muchísimo más altos que ayudan a que el tono de voz o el timbre de voz sea mucho más rico. ¿Qué tipo de micrófono podemos utilizar? Bueno, hay una gran gama de micrófonos que son aplicables acá. Yo les voy a mostrar el que yo suelo utilizar. Este micrófono, que le estoy mostrando acá la foto del micrófono, es una de marca Behringer. La característica es C1U. Acá lo pueden ver, es un micrófono USB Behringer C1 de condensador. ¿Por qué utilizo este micrófono? Porque este micrófono, como ustedes pueden apreciar acá, es tipo USB. Eso significa que este micrófono se conecta directamente a la computadora en un puerto USB y ya tenemos todo el tema resuelto. Si uno quiere utilizar otro tipo de micrófono que no sea USB, van a tener que conseguir un preamplificador, un amplificador, una fuente de potencia del Phantom para alimentar el micrófono. Entonces todo un trastorno que nos cuesta un montón de plata y además después cuando lo queremos aplicar tenemos que entender cómo se conecta, cómo se usa, toda esa historia. Entonces, lo más práctico que yo conseguí es este tipo de micrófono. Yo tengo esta marca precisamente. No he visto que haya otra marca que aparezca con USB. Si alguien encuentra otra marca USB, fantástico. Pero si no, esta marca Behringer USB, el C1U, cumple perfectamente las indicaciones que a nosotros nos hace falta y es un micrófono que anda del orden de los 40-50 euros. O sea, no es económico, pero nos resuelve todos los problemas que nosotros podemos tener de micrófono. Ya que estamos, yo les comento cómo utilizamos. Entonces, este micrófono hay que ponerle un pie, de tal manera que esta zona del micrófono quede a la altura de la voz del individuo que va a estar siendo grabado y que él se coloque de manera parada, sin estar rígido, sino parada con las manos al costado, no que tenga las manos cruzadas, ni atrás, ni nada. Las manos al costado de su cuerpo, relajadas, no tensas, y que él esté ubicado a unos 10-15 centímetros de distancia de esta zona. Y que la voz de él, la boca de él, esté al mismo nivel horizontal del micrófono. Esta es, digamos, la manera de grabar y hay que decirle que nosotros le vamos a estar indicando cuándo tiene que grabar, cuándo tiene que hablar. Lo que yo suelo hacer es que diga las vocales a, I, O, U, con primero que diga una A y que la sostenga por lo menos unos 5 segundos.
Luego que cortamos, guardamos la grabación, dice la E durante 5 segundos y así sucesivamente. Por ahí suena como que 5 segundos es nada. Yo lo que les propongo a ustedes es que se paren relajadamente, manos al costado, y durante 5 minutos sostengan la vocal A o cualquier vocal, la que ustedes quieran. Sostenerla emitiéndola con la misma intensidad, sin cambiar el tono, sin estar diciendo ni nada por el estilo, y que lo hagan eso de la mejor manera durante 5 segundos y se van a dar cuenta que no es tan trivial, máxime si estamos pensando en un paciente que tiene un problema fonético. Entonces, ustedes tienen que entrenarse para poderle dar esa indicación al paciente que pueda decirnos las 5 vocales separadas en el tiempo una de otra para que le podamos cortar, grabar, decirle ahora diga la E, luego grabar, luego diga la I y así sucesivamente. Bueno, esta es la manera de hacer esta grabación de las muestras de audio. Volvemos a lo que era el laboratorio de la voz. Bien, entonces le pedimos al paciente que emite diferentes tipos de vocalizaciones o emisiones. Como yo le mencionaba recién, lo más usual son las vocales. Si nosotros queremos hacer otro tipo de estudio, como por ejemplo un cantante o alguien profesional de la voz, bueno, tendremos que tener en cuenta otras consideraciones según el estudio. Pero lo más elemental es producir las vocales sostenidas, como le decía, al menos 5 segundos y cortar una, grabarla, guardar la señal grabada y emitir la otra y así sucesivamente. Luego estas señales acústicas las vamos a analizar con un software o un programa de computación especializado, que es justamente lo que vamos a ver en este capítulo. Este software es capaz de extraer las dimensiones físicas de una onda sonora, las puede analizar en forma cuantitativa y cualitativa y finalmente nos va a entregar como resultado gráficos y parámetros numéricos que deben ser interpretados por un evaluador. Entonces, la utilidad del laboratorio de la voz, ¿para qué sirve? El laboratorio de la voz nos permite un análisis preciso del diagnóstico de patologías orgánicas y funcionales. ¿Qué significa un análisis preciso? El análisis, el software nos va a entregar números, va a ser algo totalmente objetivo y no algo subjetivo como podemos tener nosotros en nuestra apreciación, en decir, sí, me parece que estás mejorando. No, acá vamos a tener un análisis preciso, es decir, si has mejorado o no has mejorado o has empeorado tal parámetro que se refleja de la voz. Entonces, esa es la importancia que tiene esta utilidad del laboratorio de voz. Así como también nos va a permitir entonces, viendo estos parámetros, la evolución de la voz del paciente, ya que es importante, una importante herramienta para el seguimiento del tratamiento que se establezca, sea medicamentoso, reeducativo o una combinación de ambos. Además, permite la eficiencia de los abordajes vocales seleccionados. Otro punto destacado es el análisis de las intervenciones quirúrgicas, comparando los gráficos obtenidos antes y después de las operaciones. Comparando los gráficos y los parámetros de la voz que vamos a ver antes y después de la cirugía. También complementa los estudios realizados por el médico o otorrinolaringólogo. El estudio del laboratorio de la voz se realiza para todas aquellas disfonías en las que no se aprecia una lesión estructural laringea o esta no está bien definida, ante la presencia de nódulos laringeos, para establecer un diagnóstico diferencial entre laringitis crónica versus carcinoma laríngeo, para documentación y valoración objetiva del tratamiento realizado en la disfonía. Fíjense lo importante que con nuestros parámetros lo vamos a poder documentar, lo vamos a poder valorar y de esa manera tener un análisis objetivo del tratamiento que se está realizando. Los datos obtenidos por el análisis acústico complementan el diagnóstico, no son el diagnóstico en sí mismo, son un complemento al diagnóstico, algo así como sacarnos una radiografía. La radiografía en sí mismo no es un diagnóstico, sino que es un complemento y luego el médico especialista tendrá que analizar los resultados y de esa manera poder obtener un diagnóstico tanto válido, sustentado por los parámetros que nosotros le podemos acercar, como por su indudable experiencia. Y estos se cotejan con los datos perceptuales y visuales.
La interpretación de los datos obtenidos estará teñida de la experiencia profesional. Mediante el mismo podemos analizar cuantitativamente la altura tonal y la presencia de vibrato, la calidad de la emisión vocal mediante el análisis de los armónicos del formante principal con los de los formantes del tracto vocal, también como la intensidad de la voz y presencia del ruido de la emisión. Aquí, mientras estemos trabajando con el laboratorio de la voz, vamos a poder entender, comprender, vamos a estudiar lo que son los formantes de la voz. Hasta ahora hemos aprendido lo que son los armónicos y ahora veremos cuáles son los formantes. ¿Cuáles son los objetos que vamos a ver? Entonces, el análisis objetivo de la voz. En el análisis objetivo de la voz vamos a poder ver los resultados, brindan gráficos y valores numéricos sobre la voz hablada. O sea, vamos a tener parámetros y gráficos de nuestra voz, los cuales pueden ser el inicio o ataque vocal, cuerpo de la emisión, liberación o final de la emisión, frecuencia fundamental, desviación estándar de frecuencia, rango frecuencial en hercios, rango frecuencial en semitono, promedio de energía total relativa, temblor o trémolo en hercios, temblor o trémolo en decibelios, jitter CC, el jitter PR, el shimmer porcentual, la relación relación armónico-ruido, HNR, la amplitud Cepstrum, cruces por cero, quiebres de la voz, presencia de ruido, soplo y aspereza, presencia del formante nasal, estudio de formante, anchos de banda y energía, calidad vocal. Hago una aclaración acá, yo tengo varios ítems de estos que están en negritas, por ejemplo este. Estos son los que vamos a ver justamente durante los próximos vídeos. Vamos a ver lo que es frecuencia fundamental, desviación estándar de frecuencia, promedio de energía total relativa, vamos a ver lo que es el jitter CC, el shimmer, el HNR y los estudios de formante, anchos de banda y energía. Estos son los ítems que vamos a ver expresamente acá. Los demás los vamos a dejar de lado porque escapan al objetivo del curso. Entonces, también este software se puede utilizar, por ejemplo, para analizar la voz cantada. Entonces, eso nosotros no lo vamos a ver, pero se los menciono, que puede ser el análisis objetivo de la voz, también puede ser orientado a la voz cantada, y en esos casos también se pueden observar resultados que se obtienen a partir de los gráficos y valores. ¿Qué pueden ser ellos? Inicio, ataque vocal, cuerpo de la emisión, liberación o final de la emisión, frecuencia glótica fundamental, energía total relativa, amplitud Cepstrum, cruces por cero, vibrato en hercios, vibrato en decibeles, fluctuación de la frecuencia fundamental en hercios, fluctuación de la frecuencia fundamental en semitonos, quiebres de la voz, temblor en hercios en decibeles, estudio de diferentes registros vocales, presencia del formante extranasal, presencia del single formant o formante del cantante, apoyo diafragmático de la emisión, calidad de la voz, coincidencia de valores de formante con valores armónicos de la frecuencia fundamental y estudio de los primeros 5 formantes de la voz, sus valores de banda y sus valores de energía. Todo esto es lo que se puede realizar con el análisis, con el laboratorio de la voz, como se le llama. Nosotros vamos a utilizar el software que se denomina PRAT o PRAT. Entonces, este vocablo PRAT, que es el nombre que se le da a este software, significa hablar en holandés. ¿Por qué? Porque este software, que es totalmente gratuito y lo podemos descargar, ha sido producido por o creado por Paul Boersma y David Wenick del Instituto de Ciencias Fonéticas de la Universidad de Ámsterdam. Este es el software que vamos a utilizar, es totalmente gratuito, es un software fabuloso, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y en su sitio web es este que está acá, www.fon.hum.uva.nl/prat. Entren a este sitio y lo van a poder descargar. No entran en ningún otro sitio que no sea este el oficial para descargar el PRAT. Ahora en el próximo video les voy a mostrar la página de este software.